tu gran amor para con nosotros, en que no merecíamos esa salvación eterna, pero tú nos los diste por gracia. Y fue por tu gracia que hemos estado y seguimos permaneciendo vivos aquí en la tierra para poder expresar tu vida, tu naturaleza. Gracias por la vida que nos has proveído. Gracias por la naturaleza ahora que nos has proveído, que es tu propia naturaleza habitando en nosotros. Tú, Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido fiel. 2024 pudimos ver tu fidelidad. Nos preservaste de la muerte prematura, de accidentes, de enfermedades, y nos has mantenido en pie, Señor, hasta el día de hoy, porque tú sabes y entiendes que somos parte de tu propósito aquí en la tierra. Y por ese propósito permanecemos y seguimos adelante. Esa es nuestra visión, poder participar de tu propósito y poder que ya la humanidad no vea a Sergio Soto, sino que te vea a ti en mí, Señor. Que pueda verte a ti a través de nosotros. Gracias por la renovación del entendimiento y por la formación de Cristo en el alma que lo requiere para poder expresarte, y tú uses nuestras vidas para expresarte a través de nosotros, usándonos aquí en la tierra como esos vasos útiles, Señor, donde has depositado tu gloria, tu presencia. Gracias te damos por ser nuestra vida, Cristo, por ser nuestro todo. Gracias por todo lo que suples conforme a tus riquezas en gloria, por esas añadiduras que vienen por causa de tu propósito. Gracias. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos. Por causa de tu propósito somos sanos por tus heridas. Gracias porque somos participantes de tu propósito. Gracias por esa gracia eterna, por ese pacto eterno. Gracias por la vida que nos has proveído, que es tu propia vida, Señor. Gracias. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por eso nos congregamos, por eso escuchamos tu palabra, por eso estamos atentos a aquella palabra que es vida y medicina para nosotros. Gracias te damos, Señor, por el pago completo, perfecto en el consumado, por ese sacrificio perfecto, donde pagaste aquello que no podíamos pagar. Nosotros no podíamos comprar con ninguna obra el ser tus hijos, el portar tu naturaleza y tu vida, el estar sentado contigo en los lugares celestiales, según Efesios 2:6. No lo pudimos nosotros comprar con nuestras obras, solamente fue por tu obra maravillosa en la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por todo, maravilloso Cristo. Declaramos que el pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, derribando fortalezas mentales que se levanten contra el conocimiento tuyo. Gracias te damos, Señor, porque el espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, está manifestándose por la mente de Cristo que ya portamos. 1 Corintios 2:16, por tu mente gloriosa que ya portamos, la declaramos manifiesta en este día, para poder entender aquello que no podemos entender naturalmente, pero tú no lo revelas, Espíritu Santo, porque tú siempre glorificas a Cristo. Gracias te damos por tu bondad y tu amor. Gracias por todo, Espíritu Santo, porque eres el maestro, el guía, el que nos lleva a Cristo, el que nos enseña y nos da el alimento mejor para nuestras vidas, Señor, aquel en el que podamos crecer de niños a adultos. Gracias, maravilloso Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, bendecidos en Cristo. Y vamos a continuar con el tema que se llama creciendo. De niños a adultos, algo así, ¿no? O pasando a niños a adultos. Ok, pues estamos transmitiendo ya en la página Fe por Guadalajara a todos los que nos ven a través de estos medios de comunicación de cualquier lugar de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y todos los aquí presentes, y cada persona que nos ve también de la República Mexicana. Listo, estamos transmitiendo ya, ¿no? Cada persona también que nos ve aquí de la República Mexicana, son todos bienvenidos. Son todos bienvenidos. Ok, pues
100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Muy importante entender esto. Para poder crecer en Cristo, para poder desarrollarnos como hijos, para dejar de ser niños o hijos inmaduros, para dejar de ser personas que a lo mejor andamos deambulantes, a veces creemos, a veces no creemos, a veces pueden salir a manifestarse malos sentimientos que la vida del Hijo o la vida de Cristo en nosotros. A veces como niños hemos actuado de diferentes maneras, pero todo niño necesita crecer. ¿Sabía que eso? Y una de las formas de crecimiento, antes de Salmo 100, versículo 5, una forma de crecimiento es esta. Vamos a Gálatas capítulo 4, nada más para dar un pequeño introducción a lo que hemos estado viendo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 1, por favor, y lo ponemos en pantalla. Muy bien, pues bienvenidos todos los que nos ven por internet también. En Cristo Jesús les enviamos un abrazo. Ok. Muy bien, pues estamos transmitiendo ya, excepto yo no lo puedo ver aquí, no sé quién está ahí. Pues a los que nos están viendo, sí, por favor. Ok, Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 4. Mas digo, dice el apóstol Pablo, estas son palabras del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, obviamente. Mas digo, entre tanto, que el heredero es un niño. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué dice? En nada difiere de un esclavo, del esclavo, aunque es señor de todo. Hay cosas importantes en este texto bíblico. Sí. Mire, el heredero es niño. En otras palabras, usted ya tiene herencia. ¿Sabía? Una herencia eterna en Cristo Jesús. Y una herencia que se nos dio por añadidura también, las añadiduras de la herencia, por estar en Cristo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor. Fíjese algo muy importante, usted es señor de todo, ¿sabía? Todo lo que le corresponde a Cristo nos corresponde a nosotros. ¿Qué significa señor? ¿Qué significa señorear? Bueno, señorear hablamos de reinar en esta vida, como dice Romanos 5, 17. ¿Qué significa reinar en esta vida? Bueno, reinar en la vida que ya portamos, la vida de Cristo. Cristo y usted cuando decidió creer en Jesucristo, pues muchos dijeron, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Y en ese momento que usted creyó en su corazón, porque tuvo que haberlo creído, no nada más era de labios. Si sabía, no nada más es de labios, sino que tenía usted que creer. Tenía usted que sigo sin conexión. Bueno, tenía usted que creer en Jesucristo como Señor, Salvador y Dios. Pero no. Ok, entonces, cuando usted decidió creer en Jesucristo, bueno, vamos a saludar a los que están aprovechando aquí por internet. El pastor Federico Lara, que nos ve de Portland, Oregon, allá donde está nevando, yo creo. Y el bendecido Ricardo Avilés, que nos está viendo acá de Rancagua, Chile. Estamos como a 12 horas de por allá, yo creo, algo así. Estamos lejísimos de Chile aquí. Muy bien, de todos vamos a continuar. De todos se está grabando en la computadora, ¿ok? Muy bien, pues mientras viene el internet vamos a continuar.
Cuando decidimos nosotros creer en Jesucristo como Señor, Salvador y Dios, ¿por qué creemos en Jesucristo? Bueno, porque Él es el único mediador. Es el único medio por el cual podemos llegar a obtener la vida eterna. La vida eterna en la tierra la tenemos cuando Cristo viene a habitar en nosotros, es decir, la vida del Hijo, la vida de Cristo en nosotros. Pero decidimos creer en Él. Un día nos hablaron de Jesucristo, no una religión, sino de Jesucristo. Es muy importante entender esto. Cuando nos hablaron de Jesucristo, que Él es la vida, Él es el que pagó el precio, el Cordero, el Hijo de Dios que vino a sacrificarse en la cruz, bueno, decidimos creer. Y en ese momento vino Él a habitar en nuestros corazones, se nos depositó un espíritu nuevo unido al Espíritu de Cristo. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Por consecuencia, entonces Cristo vino a habitar en nosotros. Nos dio ahora su naturaleza y su vida y la depositó en el interno, es decir, en el espíritu humano ahora renacido, recreado o hecho nuevo. En ese momento Él vino a habitar. Y en ese momento, ¿qué cree? Usted se hizo heredero. Y dice Romanos 8:17, y es coheredero con Cristo, es decir, toda la herencia que le corresponde a Cristo le corresponde a usted, en todas las áreas, en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Entonces, aunque es Señor de todo, significa que usted tiene que ser una persona que debe gobernar aquí en la tierra. ¿Gobernar en qué sentido? Bueno, primero gobernar el alma de usted, porque lo que tiene que ser gobernable primero es los pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Después de gobernar los pensamientos, gobernamos que las circunstancias. En esta vida se nos van a presentar muchas circunstancias y no todas son buenas, créalo. No todas son buenas, pero la manera en que nos comportamos ante las circunstancias, eso va a determinar la madurez espiritual o el crecimiento que hemos obtenido en Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionamos a las noticias o a las malas noticias? Muchos han reaccionado acerca de ciertas noticias, bueno, por ejemplo, acerca de una enfermedad incurable, cuando a alguien se le diagnostica, bueno, ¿qué reacción hay? Entonces, de acuerdo a la reacción que hay, es la madurez que tenemos en Cristo Jesús, es decir, entendemos lo que poseemos como herencia, ¿ok? Entonces, cuando usted dice, aunque es Señor de todo, significa que debe gobernar también en todas las áreas de su vida, primeramente de gobernar, primero que sea gobernada el alma por Cristo, para que sea Cristo operando a través de nosotros y no nosotros humanamente nuestros propios pensamientos, conceptos o ideologías, ¿ok? Si es Cristo gobernando el alma, aunque vengan circunstancias adversas, difíciles, complicadas, entonces usted va a reaccionar como reaccionaría Cristo, ¿ok? ¿Cómo reaccionó Él cuando lo iban a apedrear? Solamente se fue del lugar y no pasó nada, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora bien, por eso dice Pablo, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, un esclavo, ¿cómo actuaría un esclavo? Primero, un esclavo entiende que no tiene herencia. Por ejemplo, en la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, cuando los afros que laboraban ahí no sé si recuerda o conoce un poquito de historia usted acerca de la guerra interna que hubo entre los confederados y los yanquis. Sí, no sé si lo ha escuchado acerca en Estados Unidos, ¿no? La guerra civil. Una de las causas de la guerra civil era cuando estaba Lincoln, creo, de presidente. Una de las cosas era la esclavitud de los negritos, de los afros ahí en Estados Unidos. La cuestión de la esclavitud, para poder abolir la esclavitud, no nada más era sacarlo de que laborara en un lugar donde nada más le daban alimento, comida, y no tenía derecho a la herencia del patrón en la casa. O sea, él no era heredero de nada. Rara vez, hubo casos muy raros donde algunos afros de raza africanos, pues afro, obtuvieron alguna herencia de algún norteamericano que les dejó algo, ¿no? Muy raros los casos, no se dieron. Pero, sin embargo, una vez que se abolió la esclavitud en Estados Unidos, todavía muchos de ellos siguieron pidiendo trabajo con patrones, aunque ya no eran como esclavos, pero que les trabajar por el alimento nada más, por el vestido y porque su familia tuviera una casa. En otras palabras,
siguieron con mentalidad de esclavos. Sí, no sé si me suena a entender. A pesar de que ahora podían ellos a lo mejor crear una empresa, podían a lo mejor comprar su propia casa, rentar o comprar sus tierras y ellos mismos producir y ser empresarios, siguieron pidiendo trabajo en un lugar, es decir, tenían la mentalidad todavía que les quedó cuando eran esclavos. ¿Ok? Sin embargo, cuando nos vamos a la palabra de Dios, muchas veces nacimos de nuevo, somos nueva creación, hijos de Dios. Sin embargo, tenemos toda la herencia que es Cristo en nosotros, y esa toda herencia que nosotros tenemos, ahora es necesario que comenzamos a señorear sobre lo que ya poseemos. Pero ¿qué necesitamos entonces? Pues renovar el entendimiento. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice, Romanos capítulo 12 versículo 2, que es un texto muy conocido, dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no se hagan a la forma de pensar de un sistema que está caído. En este caso, ¿cuál es el sistema que está caído? Pues el sistema que no pertenece al reino de Dios, el sistema del mundo, que siempre va a ser contrario al reino de Dios. No se conformen, es decir, no se hagan a la forma no se hagan a la forma de pensar de este mundo, de este siglo, sino que transfórmense por medio de renovar vuestro entendimiento, para que entonces, una vez que renueven el entendimiento de lo que ya poseen en Cristo, porque ustedes son herederos en Cristo y coherederos con Cristo, herederos de Dios, entonces entiendan la herencia que les ha dado. Renovar el entendimiento va a traer como consecuencia que ustedes comprueben ¿qué? La buena voluntad de Dios. Y lo dice agradable y perfecta. Significa, en primer lugar, que la voluntad de Dios nunca será mala para sus hijos. Si Dios envió a su Hijo para morir por la humanidad y sacrificarse en la cruz y derramar su sangre ahí, fue un sacrificio muy fuerte. Dios mismo sacrificado, pues. Si Él tuvo que venir a la tierra con esa finalidad, dice en Romanos capítulo 8, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? En otras palabras, en Cristo tenemos no nada más una herencia espiritual, sino tenemos que esa herencia que ya tenemos en Cristo también es algo que se puede materializar en la tierra para los hijos. Yo ahora entiendo que muchos no creen esto y están dejando lo natural, lo que Él puede proveernos en lo natural, lo están dejando como algo sin importancia, porque sí es importante, aunque no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la expresión de Cristo aquí en la tierra, ¿ok? Pero por consecuencia de que Cristo se expresa, pues lo mismo que se vio con Jesucristo cuando anduvo 3 años y medio aproximadamente en la tierra, es lo mismo que se debe ver en un hijo de Dios ahorita en la actualidad. Por eso yo siempre pongo de ejemplo a Jesucristo, porque el Cristo eterno vino, se encarnó, y todo lo que el Cristo eterno hizo cuando anduvo en carne y hueso es lo mismo que se debería manifestar en los hijos aquí en la tierra. Ahora preguntaremos, ¿el Cristo eterno pudo ministrar y pudo ver sanidad y milagros y personas restauradas en ese sentido? El Cristo eterno que anduvo hace 2020 y tantos años, hubo multiplicación en el ámbito del alimento, o sea, hubo provisión para la humanidad que estaba en ese tiempo. ¿Acaso Él padecería hambre? ¿Acaso estaría enfermo? Entonces, si nosotros ponemos de ejemplo a Jesucristo, entenderíamos el Cristo eterno que ya portamos. Sí, captamos esto, ¿verdad? El Cristo eterno que anduvo sobre la tierra es el mismo que habita en nosotros, pero a veces nuestra mente no lo capta así. Por eso es necesario renovar el entendimiento para que podamos comprobar. O sea, si renuevo el entendimiento, entonces yo puedo comprobar. ¿Sí me explico? O sea, si no renuevo el entendimiento, nunca voy a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se ha dado cuenta? Ahí no dicen nada de malo, ¿verdad? Es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Es decir, todo es bueno. En Dios todo es bueno. Sin embargo, debemos entender que mientras esta mente, esta mentalidad no sea transformada en el sentido de que entienda, renovar el entendimiento significa entender todo aquello que ya aportamos. Cristo en nosotros, créanlo, es más que suficiente para toda nuestra vida. Cristo en nosotros es más que suficiente.
Sin embargo, necesitamos expresar ese Cristo. Una de las maneras en que lo expresamos es a través de lo que creemos, podemos hablarlo. De la abundancia el corazón hablará la boca. Es una forma en que podemos expresar al Cristo eterno que ya nos habita. Entonces, como ya portamos su vida, su naturaleza, ahora es importante que entender que tenemos que renovar, se tiene que transformar el alma. Debe haber una metamorfosis, debe haber una transformación. Y la manera en que podemos ser transformados es entender principios que el mismo Señor nos dejó, es decir, que Cristo sea nuestro todo y que nuestro alimento sea Cristo sobre todas las cosas. En otras palabras, yo debo entender ahora debo hacer una correcta división de los pactos, de qué me corresponde como hijo. ¿Acaso me corresponderá tener que andar cumpliendo la ley para quedar bien con Dios y salvarme a través de una ley de obras? O entender lo que ya, o entender, como dice la hermana, entender que ahora ya Cristo vino y que ahora ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, según Efesios capítulo 1, versículo 3. O sea, es decir, yo necesito entender, el hijo necesita entender, porque si el hijo no entiende, siempre será un niño, y un niño es igual a un esclavo. Un esclavo nunca el esclavo nunca entendió que tenía herencia. Un esclavo nunca entiende que tiene herencia, porque siempre tiene mentalidad de esclavo, es decir, siempre supeditado a otros, ¿ok? Siempre supeditado a alguien, siempre supeditado a algo. Nunca va a entender que posee algo ya. Entonces, como hijos, nosotros ahora debemos de darle a entender a esta mente, a esta alma, principalmente lo que ya tenemos, lo que ya poseemos, la herencia que nos dio Cristo, porque Él es nuestra herencia literal. Él es nuestra herencia. Entonces, bueno, uno, entender lo que ya poseemos. Dos, entre entender lo que ya poseemos es entender lo que ya se pagó en la cruz, lo consumado. ¿Qué fue lo que consumó Jesucristo? O sea, ¿cuál fue la obra que acabó? Porque Él acabó una obra, y en esa obra que acabó es que principalmente nos justificó. Ya no, ahorita no tenemos nosotros, o por lo menos no debería haber una conciencia de pecado, de culpabilidad, de que algún día Dios me va a enviar al infierno. O sea, no debería haber por lo menos esa conciencia, porque esa conciencia venía por la predicación de la ley. Si usted va a Hebreos capítulo 10, se va a dar cuenta que cada año hacían memoria de todos los pecados de un año, cuando estaban bajo. Mire, vamos a Hebreos 10, por favor. Es necesario entender esto. El análisis a la carta o libro de los Hebreos vamos a continuar el próximo viernes en el capítulo 10, que es un capítulo controversial. Y bueno, por otro lado, también les informamos a los que nos ven por internet, si usted quiere ser capacitado por el Espíritu Santo para ver el obrar de sanidad y milagros en su ministerio, bueno, a partir de febrero vamos a comenzar ya con el curso que se llama Cómo sanar a los enfermos, o curso de sanidad y milagros, como le quiera llamar, para que usted entienda que no se trata de un Dios soberano usando a unos super ungidos y a otros no. Dios puede usar a todos los hijos, ¿sí sabía? Pero a todos los hijos que creen. ¿Cuál es la condicionante? Que crean nada más. Eso es a los que va a usar Dios. Usted ve a evangelistas viniendo a ciertas ciudades y que ministran sanidad y milagros, pues es lo mismo que se puede ver en ustedes. Yo les voy a decir, tanto teórico como práctico, cómo se pueden ver milagros en su ministerio, en su vida, en su familia, etcétera. O cuando usted vaya a ministrar o orar por un enfermo, pues si así le quiere llamar. Y a todos los que nos ven por internet, pues también pueden ser capacitados en esa área. Porque muchos ya no creen en sanidad y milagros, muchos creen que pasó para el primer siglo, que son regularmente los cesacionistas, algunos hermanos pues que no creen en eso. Hay que seguir creyendo. Hay 9 dones del Espíritu Santo totalmente vigentes, presentes para la actualidad. Pero vamos a ver nada más los 3 dones de poder: fe, milagros y sanidades. Eso a partir de febrero, no sé si mediados de febrero, vamos a comenzar esa serie para que todo aquel que ministre siempre podamos ver esa manifestación poderosa de sanidad y milagros. Siempre Dios está presente en todo lugar, pero solamente los que creen pueden operar en ello, ¿ok? Necesitamos creer en ese sentido. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Y bueno, y a lo mejor vamos a comenzar ya a ministrar lo que viene siendo el bautismo con el Espíritu Santo.
Muchos ya no creen en hablar en lenguas, también es uno de los dones trascendentales, en el sentido que 1 Corintios capítulo 14 dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, a sí mismo se fortalece, a sí mismo carga fuerzas. Es muy importante los dones del Espíritu Santo, en el sentido de el hablar en lenguas. Regularmente se caracteriza en 4 clases, tipos, géneros. Hablar en lenguas, hay 4 géneros que muchas veces no lo han entendido. Muchos creen que en Hechos capítulo 2, cuando hablaron en lengua los discípulos del Señor, esa vez que hablaron en lenguas, dice que venían de 16 naciones de la tierra con 16 dialectos diferentes, y cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua, y muchos creen que es el único tipo, género de lengua que hay, pero existen mínimo 4 identificados en la Biblia. Ese es uno. Sí, cuando usted habla en lengua, va al África, se lo quieren y ya lo tienen listo para cocinarlo en una cazuela. Los caníbales del África, pues usted habla en lenguas y en su propio dialecto les puede predicar a Jesucristo. ¿Sí sabía? Pero ¿qué va a pasar con un hermano que enviemos algún día al África y llega una tribu de caníbales, pero no sabe hablar en lenguas? Va a parecer un rico caldo de pollo. Entonces, por eso le digo que todo lo que nos da el Espíritu Santo, todos los regalos, tienen su funcionalidad aquí en la tierra. Tienen su funcionalidad. Digo, ya pasó en un caso ya en el África, pero no precisamente con caníbales, Si un hermano empezó a hablar en lenguas y ellos entendieron y creyeron en el Señor Jesucristo, recibieron a Jesucristo y fueron salvos, porque habló en lenguas, porque él no entendía el dialecto que ellos hablaban, pero al hablar en lenguas, el Espíritu Santo habló por él y les habló acerca de Jesucristo. Pero existe otra clase de lenguas, aquel que se edifica para sí mismo. Esa es otra clase de lenguas, para uno, para sí mismo. Existe aquel que es para la edificación de la iglesia, interpretación, donde se utiliza lenguas e interpretación de lenguas, y Dios quiere hablar un fragmento de su conocimiento o una palabra de sabiduría para la congregación. Es decir, Dios hablando, alguien hablando en lenguas y alguien interpretando las lenguas. Existe también ese género. Y por último género, el otro clase o tipo de lengua, es aquella que es de la oración intercesora, en Romanos capítulo 8. Entonces necesitamos conocer más, pues no dejarnos guiar porque nada más en un lugar dicen, no, es que las lenguas no existen, no tienen una función más que, la única función fue hablarle allá en Hechos capítulo 2 acerca de sus dialectos, y a veces no se entiende y no se aprovechan los dones del Espíritu Santo. La idea es que usted los aproveche, ¿ok? Muy bien, eso fue solamente un paréntesis. Ok, pues saludamos a la hermana Laura González, que nos ve acá desde Sonora, México. Alexa Marín, y todos los que se van a ir conectando están conectados. Ok, entonces se necesita el hijo, una vez que nace de nuevo, crecer. Pero ¿qué necesita en lo natural un niño para crecer? ¿Necesita qué? Alimento. ¿Pero qué alimento necesita un niño de 2, 3 años? ¿Usted cree que le tiene que estar dando lechita toda la vida? La lechita no le va a dar fortaleza, porque necesita proteína. ¿Qué es lo que va a hacer crecer el músculo del niño? La proteína, no la lechita. Bueno, muchos dicen que la lechita ya posee proteína y muchos nutrientes, pero la proteína de la lechita no le va a ayudar. O sea, va a crecer como un niño desválido, sin fuerzas, ¿cómo le puedo decir? Sin poder, a lo mejor, caminar, porque no tiene los buenos nutrientes. Por eso, si en el ámbito natural un niño no puede desarrollarse bien, si no tiene buen alimento, ¿usted qué cree un niño en Cristo? ¿Usted cree que si no tiene buen alimento, o hay mezcla de pactos, gracia con ley, usted cree que va a tener un buen nutriente para desarrollarse y crecer y madurar? Entonces va a ser muy complicado. Es el mismo, en el ámbito natural es igual que en el ámbito espiritual. En ese sentido el ejemplo. Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, versículo 1, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos. Bueno, cada año, ¿no? Estoy leyendo otra Biblia. Cada año hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede ser perfecto, ¿estamos de acuerdo?
De otra manera, fíjese, versículo 2. La ley nunca pudo ser perfecta. Es decir, si usted quiere vivir por obras y decir, me voy a ganar la salvación por obras, no pudo perfeccionar, no pudo crear espíritus nacidos, pues. Nunca pudo hacer una nueva creación, nunca pudo venir Cristo a habitar en ellos, principalmente porque no estaba. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de qué, de pecado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, bajo la ley, cada año o cada vez que llevaban un cordero, tenían que recordar. Y me acuerdo que pequé esto. ¿Por qué declaraban los pecados y el sumo sacerdote depositaba sobre la cabeza del cordero para que le cargaran los pecados a ese cordero y enviarlo al desierto? Y otro cordero lo sacrificaban. ¿Por qué tenían que hacer eso? Entonces cada año hacían conciencia, cada año tenían que traer a la mente que los pecados que habían cometido durante un año. Entonces, ¿eso qué? ¿Qué les creaba a ellos? Una conciencia de pecado y no una conciencia de heredero y justo que ahora son en Cristo Jesús. ¿Sí entendemos? Por eso una de las bases esenciales para crecer, renovar el entendimiento es entender. ¿Entender qué? Primero, ya no entender quién era yo antes de Cristo porque soy una nueva creación, sino entender ahora quién soy en Cristo, una nueva creación, perfecta, justa y santa. Eso somos. ¿Por qué cree? Porque usted es un espíritu que posee un alma y habita en un cuerpo. Ahora, ¿podrán venir pensamientos a la mente cochambrosos? Pueden venir todavía. Entonces, por eso, ¿qué necesita renovarse? ¿Qué necesita renovar el Hijo? La mente. Porque el espíritu de usted es perfecto. ¿Sí entendemos? El espíritu es perfecto, entonces ¿qué necesita? Renovar la mente. Para que una vez que renueve la mente pueda controlar ¿qué? El cuerpo. Eso es muy importante todo esto. Ahora, versículo 3, Hebreos 10:3. Mire, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de ¿qué? De los pecados, ¿estamos de acuerdo? Hacían memoria. Ahora, yo le preguntaría, ¿usted cree que es correcto que para la iglesia de Jesucristo en la actualidad, un líder, un pastor o uno que está ministrando la palabra, es correcto que le esté recordando? Eso era bajo la ley. Pero es que Filigonio te llevaste viendo La Reina del Sur, tragándote tu Coca-Cola y tu pizzota. ¿Para qué recordarles su pecado? ¿Para qué recordarles que andan tomando Coca-Cola? ¿Sabía que mucha congregación en la Coca-Cola es pecado? ¿Sí sabía? Que las hermanas usen joyas es pecado en muchos lugares. Que se pinten las hermanas, uy, Dios mío. Y por último, hasta que para usar perfume también es pecado usar perfume para las hermanas. Pero bueno, entonces, ¿por qué no tenemos que hacer memoria de los pecados? Porque era bajo la ley, no había renovación del entendimiento, porque volvían a quedar en un ciclo. Sigo siendo pecador. Ese era el ciclo de la ley. ¿Y qué cree? Era la función de la ley. Decirles, eres pecador, y si no envío a un salvador, vas a seguir siendo un pecador, un vil pecador. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el Hijo de Dios nace de nuevo? ¿Necesitamos la ley para que me recuerde cuán pecador soy? ¿O necesito entender lo que Cristo ya hizo por mí? ¿Quién soy en Cristo? Todo lo que Cristo conquistó por mí es lo que ahora somos en Cristo. Eso necesitamos yo recordarle a la mente para que sea transformada, pueda crecer de niño a adulto y ya pueda entonces señorear sobre las circunstancias. Muy importante. ¿Cómo puede señorear a una persona que le están diagnosticando una enfermedad incurable de parte de un laboratorio? Un médico, ¿cómo puede señorear? Pues la manera en que va a actuar, ¿no? O puede comenzar uno a heredar y ir a hacer su testamento porque cree que ya se va a morir y decir, bueno, tengo que ver qué le voy a dejar a mis hijos, que no se anden peleando por mis bienes. Tengo que ir allá para ver qué le voy a dejar de testamento. Esa es una manera de reaccionar, ¿no? La otra manera de reaccionar, ¿cuál sería? Bueno, es que yo soy sano por la llaga de Jesucristo. Él llevó las enfermedades y yo, como soy un heredero, coheredero con Cristo, la vida del Cristo eterno que me habita es manifiesta en mi cuerpo también. Y por causa de su propósito eterno yo decido en el nombre de Cristo Jesús que voy a vivir muchos años por causa de su propósito. Por eso preguntamos,
Si muchos decimos que a Dios no le interesa nuestra vida natural y que nada más le interesa, porque así lo he escuchado, nada más le interesa lo espiritual de los hijos, no le interesa su vida natural, entonces a Dios no le estaría interesando entonces que los hijos fuesen sanados de enfermedades. A Dios no le interesara. Y si a Dios no le interesa que los hijos fuesen sanados de enfermedades, entonces ¿para qué envía el Espíritu Santo y nos trae los dones de poder, fe, milagros y sanidades? No se le hace incongruente a alguien que diga, es que a Dios no le importa tu vida. Sí, vas a vivir pobre, vas a vivir enfermo, y si te mueres, pues te moriste, pero a él lo que le interesa es su propósito. Digo, entonces ¿para qué envía los dones del Espíritu Santo? ¿Entendemos? Suena fuerte eso, ¿verdad? ¿Para qué entonces envió los dones del Espíritu Santo? Nada más es un, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo decir? No es un, bueno, es que Dios no está jugando, pues el Señor no está jugando. O sea, si Él, dentro de su propósito eterno, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para venir a manifestarse en la tierra y que Él viniera a habitar en nosotros. Si Él decidió venir a habitar en nosotros para que Él se exprese a través de nosotros aquí en la tierra, entonces, por causa de ese propósito que dice, bueno, está mi espíritu y voy a hacer regalos a mis hijos, y no nada más a los hijos, o sea, a toda la humanidad, para que también la humanidad venga a conocer a Jesucristo. Voy a hacer estos regalos para la humanidad, pero también mis hijos pueden disfrutar estos regalos. ¿Para qué? Para que su cuerpo dure más tiempo sobre la tierra. Entonces, ¿de qué sirve la sanidad de los milagros? ¿De qué servirían? Si a Dios no le interesara lo físico de sus hijos, ¿para qué entonces puso los dones del Espíritu Santo? O tachamos esa página o la cortamos de la Biblia, y viene en el nuevo pacto, ¿eh? Entonces tenemos que entender, yo siempre digo así, no se trata de qué es lo que estás escuchando, pues, sino se trata realmente que entendamos el propósito eterno de lo que Dios quiso hacer en Cristo Jesús, lo que Dios quiere hacer en ese tiempo a través de nosotros, su iglesia, su cuerpo, porque Él desea que su iglesia lo exprese. Y si Él desea que su iglesia lo exprese, imagínense, pues se va a morir el Filigonio porque le dio hepatitis, y ya se nos va a morir el Filigonio. Es hijo de Dios, pero imagínense el Señor, si no tiene cuidado de él, ¿en qué sentido? Imagínense el Señor, bueno, Filigonio, no importa que te mueras, yo voy a continuar usando otro. Y luego dice, entonces ¿para qué preparó al Filigonio? ¿Para qué le mandó pastores y maestros? ¿Para qué lo estuvo capacitando? ¿Para decir que se muera una enfermedad incurable? ¿Usted cree que eso es el propósito eterno? Por eso tenemos que entrar a conocer la bondad de Dios. Si que entendemos el propósito eterno, vamos a empezar a conocer la bondad de Dios. Y todo comienza de decir esto: o tiene usted un Dios bueno, 100% bueno, o tiene un Dios semi bueno, medio bueno y medio malo, o tiene un Dios malo. Si tenemos un Dios 100% bueno, entonces ahí ese es el alimento. Todo lo que Él quiso hacer y decidió hacer en Cristo Jesús es para nuestro beneficio. Porque si la Biblia dice en Isaías 53, 4 y 5, 1 Pedro 2, 24, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, o sea, en otras palabras, Dios vino a mostrar milagros, señales y maravillas, no nada más para que crean en Cristo, sino para dejar un recurso a través del Espíritu Santo para que sus hijos vivan más tiempo sobre la tierra. Pero siempre va a ser por causa de su propósito. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. O sea, usted sirve el propósito eterno y tiene una vida larga sobre la tierra, garantizada. Así de sencillo. Dice el pastor Federico, exacto, y aún hay pastores que se atormentan por el pecado y no hay base. Y se atormentan por el pecado. Entonces, la ley atormenta a la gente porque te dice eres pecador, y no sirves. La gracia de nuestro Señor Jesucristo te dice siempre, ahora ¿quién eres tú en Cristo Jesús? Justificado. Y Él te justificó, pero Él sabe que estás en un proceso de la renovación de tu mente cochambrosa. Sí. O sea, si usted lo quiere ver así, pues, en lugar de que diga soy pecador, en lugar de que diga así, diga el Señor sabe que tengo toda la mente cochambrosa y quiere renovármela. Quiere renovármela porque Él desea que ya no sea yo, sino sea Cristo en mí. Y lo que vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, dijo en Gálatas capítulo, dijo el apóstol Pablo. Que sea Cristo en mí, operando aquí en la tierra, y la gente ya no pueda verme a mí, pueda ver a Cristo en mí. Porque tiene que ver mucho las acciones, ¿no? Porque a través de las acciones reflejamos lo que creemos, lo que ya tenemos y lo que entendemos. Porque aquí viene todo el problema, es mental. Lo que entendemos es lo que reflejamos aquí en la tierra. Si se renueva el entendimiento, se transforma el alma, y ya no va a ser yo el que se va a expresar, es Cristo a través de mí. Por eso, ahora que estemos ubicados en otro lugar, vamos a ministrar, vamos a comenzar con el curso, vamos a invitar enfermos y vamos a ver muchos milagros. Pero eso es para todos, que todos se preparen. ¿Sí me entiende? Yo siempre lo he dicho, no se trata de un entendimiento intelectual. El evangelio no se trata de un entendimiento intelectual. Tiene que renovar el entendimiento para que exprese a Cristo. Pero si Jesucristo, que anduvo sobre la tierra, el Cristo eterno, que anduvo encarnado, pudimos ver su manifestación de gloria, de poder, de señorío y todo, pues es lo mismo que se ve ahora en la iglesia de Cristo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hace la ley? Hace memoria. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, es decir, en este tiempo, en lo natural, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en ese sentido podemos reflexionar que nos hace falta mucho todavía, ¿verdad? Nos hace falta crecer, nos hace falta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué? Ahorita estamos en un proceso de ser conformados a su imagen y semejanza, ¿sabía? En el espíritu usted ya tiene la imagen, ¿sí o no? Usted es la imagen de Él, ya. Entonces, ¿qué necesita ser conformado a la imagen y semejanza de Él? Imagen, pues para que la gente vea que Cristo en nosotros. Semejanza, para operar como Él operó. Entonces, cuando entre más se renueva el entendimiento y se transforma el alma, pues ahora podemos ver la expresión de Él a través de nosotros, y personas van a conocer a Jesucristo a través de la expresión nuestra. ¿Entendemos esa parte? Entonces, de eso se trata el evangelio, de eso se trata. ¿Ok? Entonces, uno de los temas esenciales, como les digo, es la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es parte, inclusive lo más importante, del propósito eterno. Si Dios, en su gran amor, en su bondad, envió a su Hijo para que muriera por la humanidad, entonces en ese mismo amor y en esa bondad yo necesito entender ese Dios bueno. El problema es que hay conceptos en la Biblia que, por una enseñanza a lo mejor donde no analizaron correctamente o contextualmente la Biblia, no hubo un análisis correcto, pues retransmití un pensamiento que otro me habló o que otro me predicó. Usted sea como los de Berea, Hechos 17:11. Ellos escudriñaban cada cosa que el apóstol Pablo les hablaba de la ley y de los profetas acerca del Cristo eterno, y siempre lo corroboraba. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué necesitamos según la 2 Corintios 10, versículo 4? ¿Qué requieren los hijos? Bueno, en primer lugar, derribar las fortalezas mentales que teníamos o que tenemos. ¿Ok? Derribar las estructuras mentales acerca de conceptos que nos habían enseñado. Si estamos entendiendo, ¿va? Usted no es de los que dicen, no, pues así le dice, sí lo dijo el curita, sí lo creo. Pues sí, pero tiene que usted que checar con la Biblia, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué? Fortalezas. ¿Qué? ¿Entiende lo que es una fortaleza? Es un palacio, una fortaleza en la antigüedad. ¿Qué cree que era? Era un reinado, donde inclusive alrededor tenían hasta un arroyo, río, y no sé qué más tenían de bardas y no sé qué más de defensa contra el enemigo, para que no pudiera entrar al palacio y al castillo o a lo que sea, o a la ciudad fortificada, que ponían muchísimas barreras, ponían. Ok, eso es una fortaleza. Ahora, ¿de qué fortaleza? ¿Qué es lo que tiene que destruir como fortaleza? Veamos el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la fortaleza que tiene que derribar, ¿cuál es? Uno, el pensamiento. ¿Ok?
¿A través de qué? Del conocimiento de Dios. Ahí mismo derribando argumentos. Entonces la fortaleza, que es un argumento mental. Muchos podemos traer todavía argumentos mentales. Muchos argumentos mentales, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque así se nos enseñó, porque nuestros padres nos lo dijeron, clásicos y básicos argumentos desde niños. Si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿A cuántos de ustedes le dijeron? ¿Sí o no? Ahí también en la iglesia cristiana. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Clásicos argumentos, ¿no? Entonces, una persona que dice eso es porque no entiende el propósito eterno, ni la bondad, ni todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús. No lo entendemos. Entonces debemos derribar argumentos. Y ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son esas fortalezas mentales? Estructuras mentales que como hijos podemos traer todavía, incluyéndome a mí también, pues yo me incluyo. Podemos traer todavía argumentos mentales, sí. Por eso se trata de derribarlos, esos argumentos. ¿Para qué? Para que ahora entendamos todo lo que significa y todo lo que representa Cristo. Cristo es la bondad de Dios, porque en su bondad Él decidió venir a la tierra. En su amor Él decidió mostrar ese amor. Ok, pero también hay textos bíblicos que si lo malinterpreta usted, pues va a entender que Dios no es tan bueno como decimos. ¿Sí me entiende? Para eso usted se puede ir al Antiguo Testamento, analizar los clásicos ejemplos que hemos puesto nosotros. Sí recuerdo los ejemplos que ponemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y no quiero entrar en eso porque si no voy a analizarlo en su plenitud, no tiene caso que lo explique. Sin embargo, pudiera haber textos bíblicos mal interpretados que nos puedan llevar a no entender un Dios bueno, ¿sí? A no entender un Dios justo, a no entender un Dios amoroso. Entonces ahora yo le preguntaría, ¿tendríamos nosotros entonces dos dioses, uno manifestado en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo? Preguntaría. Porque ese es uno de los errores más grandes que existen, y argumentos mentales y estructuras mentales. Dios Antiguo Testamento, destructor, matador, asesino, injusto. Dios Nuevo Testamento, dice Juan, Dios es amor. Entonces, ¿Dios habrá cambiado de pensamiento cuando hay un solo propósito eterno, que siempre fue Jesucristo? ¿Dios habrá cambiado su estructura, su forma de pensar? Si vamos a Efesios, vamos a encontrar Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 4. Mire, según nos escogió, cuando habla de que nos escogió, está hablando de la humanidad, pero también está hablando de aquellos que ya han comenzado a creer en Él. Según nos escogió en Él. Cuando dice en Él, se está hablando en Cristo. Él nos escogió en Cristo. ¿Antes de qué? O sea que Dios ya había pensado en usted. O sea que usted estaba contemplado en ese proyecto. ¿Y cuándo fue ese proyecto entonces? Antes de que esto fuera creado. Usted ya estaba contemplado en ¿quién? En Cristo. ¿Sabía? Por eso usted no es cualquier persona. Usted no es cualquier religioso ahí que anda creyéndose santurrón. Usted es un hijo de Dios. Ya desde antes de la fundación del mundo Él lo había escogido en Cristo Jesús. ¿Para que fuese qué? Santo y sin mancha. Ahí es donde tiene que entender la obra de Cristo. Y por eso estamos analizando el libro de los Hebreos, para que entienda, si Él lo escogió es porque Él iba a proveer el recurso para santificarlo, y Él iba a proveer el recurso para declararlo como una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Okay? Él iba a proveer el recurso. ¿Y cuál es el recurso? Jesucristo. Ajá, es el propósito, exactamente. Es el propósito. Entonces Dios, en su propósito eterno, nos escogió en Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Bueno, si nos escogió en Cristo, y ese es el propósito eterno, y parte de ese propósito, si usted se va al versículo 9, Efesios 1:9,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. O sea, el misterio de su voluntad en el antiguo pacto era un misterio, pero ahora ya ha sido revelado, ¿sabía? De reunir ¿qué? Todas las cosas en Cristo. ¿Sabe qué significa de reunir todas las cosas en Cristo? Unir al ser humano con Cristo. En otras palabras, ¿sabía que Dios por el pecado de la humanidad estaba separado la humanidad de Dios? Pero en Cristo Jesús, ¿qué cree que hizo? Unió otra vez y se hizo uno con la humanidad. Cristo y aquellos que han creído en Él ahora son uno. Están unidos. Por eso es que somos, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Podrá usted separar su cabeza? Sí, no sé si le tocó allá en el pueblito, eran muy drásticos. Mi abuela agarraba las gallinas y agarraba el machete y trácate, le cortaba la cabeza. No le daba ni chance a la gallina de opinar, ¿no? Ni de pensar. Y cuando veía usted que le cortaba la cabeza a la gallina, ¿cómo cree que quedaba el cuerpo? Por un tiempo se movía, pero ¿cómo? Irregular. No podía caminar, solamente quedaba temblando. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Podrá separar a Cristo de la iglesia? ¿Cómo quedará la iglesia? ¿Podrá coordinar? ¿Podrá pensar bien? ¿Podrá tomar buenas decisiones? Cuando Él es nuestra cabeza. Entonces, cuando reunió todas las cosas en Cristo, significa que reunió lo que estaba en los cielos, dice. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo eterno lo trajo a la tierra y lo depositó en sus hijos. En aquellos que van creyendo en Él, va depositando lo eterno, los cielos en la tierra. ¿Entendemos esa parte? Ya no se trata de un tabernáculo terrenal como lo hacían los judíos, donde sacrificaban animales y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora se trata que Dios, en su gran amor y por su gracia, Él decidió entrar a los cielos, que era el tabernáculo celestial. Pero ¿qué cree? Los cielos los trajo a la tierra y Él vino ahora a ser ¿qué? Templos del Espíritu Santo aquí en la iglesia de Jesucristo. Por eso somos templos del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Por eso decía yo hace ratito que cuando todos se van de aquí, a veces nos quedamos la pastora y yo solos o mis hijas, y vemos vemos como todo muy triste. Todo muy triste, porque cuando están todos reunidos como iglesia, nosotros como iglesia somos los que portamos la presencia del Señor. Por eso es que está la presencia del Señor aquí, porque estamos nosotros reunidos. Nos vamos a este local, entonces, por eso es importante. Usted ya estaba contemplado entonces desde el principio, antes del principio de la creación, ya estábamos contemplados para estar en Cristo Jesús. Por eso somos tan importantes como hijos, como iglesia y como cuerpo. ¿Ok? Pero es necesario renovar el entendimiento para que conozca la herencia. Y una de las cosas esenciales es entender la bondad de nuestro Señor. Salmo 100, versículo 5. Por eso le digo, ¿tiene un Dios 100% bueno o tiene un Dios a la mitad, a la mitad? Antiguo Testamento malo y Nuevo Testamento bueno. Y muchos dicen, bueno, es que porque la ley así era. Bueno, para empezar, Dios puso la ley para mostrar su carácter perfecto. Para mostrar al hombre que era pecador y que por sí mismo no se podía salvar. Y 3, Dios instituyó la ley para llevarlos a Cristo como un guía, como un maestro, como aquel que los llevaba literalmente a la vida, porque la ley en sí no proveía vida. La ley de Moisés solamente era el guía, dice el ayo, dice Gálatas 3, 25, 24, 26 por ahí. Él era el guía, el maestro, la ley, para llevarnos a ¿qué? A algo mejor, para llevarnos a Jesucristo. Por eso le digo, ¿qué dice? Porque Jehová, Yahvé, no sé cómo le diga la traducción de usted, Hachem, como dicen los judíos, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es decir, Él no ha cambiado. Si usted va a Hebreos 13:8, por eso le pregunto, ¿qué Dios es el que conocemos o entendemos o creemos que conocemos? Hebreos 13:8, Él será el mismo, ayer, hoy, por los siglos. No cambia porque es un solo propósito. Y el propósito fue destinarnos desde antes de la fundación del mundo para estar en Él. ¿Ok? Entonces es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, ¿por qué decimos que Dios Antiguo Testamento cambió?
y luego de repente se hizo bueno en el Nuevo Testamento, y de repente leemos historias del Antiguo Testamento malo, y luego bueno, y luego malo. Bueno, eso es un Dios dualista, es un dualismo eso. Dios bueno, Dios malo, Dios bueno, Dios malo. Entonces, en ese concepto, en esas ideas, pues usted podrá decir, tan sencillo, usted podrá decir, bueno, entonces, si tiene un concepto de un Dios bueno y un Dios malo, pues el 50% de lo malo que le acontezca, entonces va a decir, bueno, a lo mejor es Dios probándome con algo malo. Si usted se va a Hebreos capítulo 12, y no estamos viendo el libro de los Hebreos, ese es algo muy esencial, ¿no? Que estábamos, no lo voy a ver profundo, pero sí, Hebreos 12. ¿Qué entendería usted de esto? Mire, le voy a decir el versículo bíblico para que lo entienda un poquito. ¿Qué entendería usted por esta expresión? Hebreos 12, versículo 6. ¿Qué entendería usted? Hebreos 12, 6. ¿Qué entendería usted? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por. ¿Qué entendería entonces Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué entendemos en nuestro contexto? Bueno, ¿qué hacían nuestros padres pues, cuando nos portábamos mal? Ahora ya no, porque ahora ya demandan a los padres, ¿eh? Se van a la asociación del niño y no sé qué más, y ya no pueden tocar a los niños porque cuidado, ¿no? Melanie era uno que nos quería demandar, no sé algo si estaba el asunto. Melanie nos quería demandar en el DIF, ¿eh? Bueno, entonces pónganse a pensar, ¿qué contexto tenemos nosotros como en nuestro pensamiento, así humanamente hablando? Bueno, que si me porto mal, bueno, sí, ya en el ámbito espiritual, bueno, en el ámbito tan natural sí, pues nos quiere corregir o algo así, no nos quiere formar, correcto. Entonces, pero naturalmente cualquier pensamiento que Dios azota a todo el que recibe por hijo, ¿qué es? Pues un castigo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que es un castigo? Entonces, basado en ese texto bíblico, pues yo puedo decir, bueno, si Dios le envía una enfermedad es porque lo está castigando, para que se porte bien, ¿sí o no? O sea, pudiéramos pensar, ¿no? Como algo natural, pero cuando Pablo escribe esto, perdón, Pablo no, el autor de los Hebreos, que no fue Pablo, cuando el autor de los Hebreos escribe esto, no está diciendo por primera vez que Dios azota al que recibe por hijo. O sea, no es algo nuevo, sino está repitiendo lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Si yo tengo que irme ¿a dónde? A Proverbios 3, 11 y 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es lo normal. Pero ¿qué se nos viene primeramente a la mente? Que azota y lo azota. ¿Qué significa? Bueno, es que Dios con un látigo, es como viéramos a Dios, ¿no? Me porté mal, Señor, da cuenta que yo lo veía con un látigo ahí, ¿no? Así, pegándome, golpeándome, y entre ellos el látigo incluye problemas financieros, enfermedad personal, enfermedad de un hijo, que todo me está saliendo mal, que hasta si paso por la calle y pasa un perrito, hasta un perrito me orina, ¿no? Algo así como dicen, qué mala suerte, ¿no? Pero la suerte no existe, lo que existe es la bendición del Señor. Proverbios 3:11, por favor, en la Reina Valera 60. Es muy importante entender la traducción que usted tiene. Si usted dice, es que yo me baso a Reina Valera 60, bueno, yo le diría que comience a ver otras traducciones también. Proverbios 3:11. Ok. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. A eso se está basando el autor de los Hebreos, ¿eh? En Hebreos 12:6 se está refiriendo, trae a relucir a los hebreos ese texto bíblico, pues, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. ¿Por qué razón? El 12.
Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y en eso se han basado para decir, bueno, es que Dios te puede poner una enfermedad como una prueba, ¿no? Y luego se preguntaría ¿usted sería capaz de inyectarle? ¿Qué virus le podemos poner? ¿Usted sería capaz de inyectarle una enfermedad a su hijo? Como seres humanos, ¿seremos capaces de hacerlo? Bueno, los que amamos a los hijos, pues, porque hay madres que han dejado a los hijos en el tambo de la basura, ¿sí o no? Bueno, pero ¿qué padre se animaría a inyectarle una enfermedad a su hijo? Y sí, para que te mueras, órale. Te portaste mal, te fuiste vago con los amigos y no quieres venir a la casa, no quieres estudiar, órale, te voy a inyectar una enfermedad. Quiero que te mueras. ¿Usted lo haría? Entonces, ¿el Señor lo haría? ¿Enviarle una enfermedad a sus hijos para probarlos y pasarlos por el desierto? Mire, por favor, tomemos la Dios habla hoy para entender poquito más eso. La palabra castiga, Proverbios 3:11, por favor. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Dígame en qué parte viene el castigo ahí. Entonces usted podrá decir, no, pastor, pero mi favorita es la Reina Valera 60. No me la muevan. Usted podrá decir eso, ¿no? Estamos de acuerdo que es válido que alguien piense que su Reina Valera es la mejor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Pues sí. Entonces, pero sin embargo, la misma Reina Valera, si usted ve una Reina Valera que se llama actualizada, se va a dar cuenta que ya no utiliza la palabra castigo, sino dice, no deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resientas por su reprensión. Habla de disciplina, no habla, estamos hablando del 12, ¿verdad? Creí que era el 11. Reina Valera actualizada, déjame checarla aquí. Porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces ya no utiliza la palabra castigo. Estamos de acuerdo que podemos ser disciplinados de muchas maneras. ¿Qué significa disciplina? Instrucción, enseñanza, adoctrinamiento, de diferentes maneras. ¿Okay? Entonces aquí ya no aparece la palabra castigo, sino aparece la palabra corrección. Corrección, si lo vemos en nuestro castellano, pues corrección puede ser, depende, ¿no? Porque el padre puede corregir a su hijo llamando la atención con palabras, ¿no? Pero también el padre puede corregir a su hijo, pues ahora sí que con azotes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestro padre, ¿qué cree que dijo? ¿Qué fue lo que envió él? El verbo que se hizo carne. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso sus discípulos dijeron, Señor, estas palabras son espíritu y son vida. Estas palabras son espíritu y son vida. En otras palabras, Dios nos puede corregir, sí, pero ¿a través de qué? De su palabra. Y bueno, si usted se va más profundo en ello, ok, bueno, pues dice, bueno, es que no creo que lo que dice la Nueva Traducción Viviente, puede ir a otra traducción. Ejemplo, Proverbios 3:12 lo puede ver en otra Biblia. ¿Qué otra Biblia tenemos ahí, Michelle? Una versión internacional. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo, ¿qué? A un hijo malcriado, a un hijo que se portó mal, a un hijo que no hace caso, no, a un hijo que ama, querido. ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos nosotros? Bueno, les llamamos la atención y todo, pero nunca va a comparar lo natural con lo espiritual. En otras palabras, no puedo decir que como yo trato a mi hijo, ya Dios me va a tratar a mí. Si yo lo trato con azotes, yo lo trato con el cinto, pues no es Dios así haciéndolo. Entonces todo que se llama azote, disciplina y todo eso, viene, todo lo que utilizó en Hebreos 12:6 viene de Proverbios 3:11 y 12. Y si se va más allá usted, pues vaya a analizar la palabra Dios al que ama castiga. Y si se va a la palabra castigar, usted lo va a encontrar en un diccionario Vine,
Antiguo Testamento, es la palabra yakaj, que significa convencer. Dios al que ama convence. Dios al que ama, bueno, también puede irse a un strong en español. Dios al que ama justifica. Dios al que ama, en las diferentes acepciones de traducción, Dios al que ama defiende. Dios el que ama redarguye. Dios al que ama reprende, etcétera. Dios al que ama corrige o enseña. Entonces, cuando nos quedamos niños, ¿de qué manera va a crecer el niño? ¿Cuando Dios nos golpea con enfermedades o cuando Dios nos enseña acerca de Jesucristo? Él es nuestro alimento, Él es nuestra vida, Él es el fundamento sobre el cual está cimentada la roca, la iglesia. ¿Sí? O sea, toda palabra que usted lea rara en Reina Valera 60, vaya hacia otras traducciones. Y si se pregunta usted, bueno, es que la mejor es Reina Valera, porque muchos así lo han dicho, ¿sabía? Entonces váyase a un diccionario Strong o Vine y vea qué significa la palabra castigo. La palabra castigo significa también corregir. Dios al que ama corrige. ¿Como quién? Como el Padre al Hijo que ama. Y por último, Mateo capítulo 7, para terminar este servicio. Por eso le digo, si usted dice me voy a Hebreos 12:6, Hebreos 12:6 nos quedamos por ahí, ¿no? Si me voy a Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, usted se va a ir con una idea de que Dios azota, y lo puede azotar con enfermedades, lo puede azotar con problemas financieros, lo puede azotar con hijos malcriados, lo puede azotar hasta con la muerte. Pero si usted se va a Proverbios 3:11, se da cuenta que no. Cuando habla de disciplina, está hablando de enseñanza, instrucción, doctrina, etcétera. Y en el 3:11 te lo dice. El 3:11 te lo dice, que está hablando. Mire, otra vez 3:11, rápido, Michelle. 3:11. Proverbio 3:11. Pero en otra traducción, por favor. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. ¿Se da cuenta? Cuando te corrige. Ahora, ¿habrá personas que se enojen cuando algún predicador está hablando la palabra? Por supuesto. Por supuesto que se van a molestar. Pudiera haber personas que se molestan, ¿no? No todos, pero pudiera haber. Entonces, Proverbios 3:11, ahora en Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, por favor. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Otra traducción, Dios habla hoy. No lo tienes. Proverbios 3:11, en la Dios habla hoy. Se lo voy a leer yo aquí. Dios habla hoy. Bueno, en una Biblia que se llama Biblia en lenguaje sencillo. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. ¿Ok? Entonces, ¿qué traducción tiene usted? Contemporánea. Hijo mío, no desdeñes la corrección, ¿verdad?, del Señor, ni te sientas mal cuando te reprenda. O sea, si se fija, ¿por qué regularmente se han adoptado malos pensamientos acerca de un Dios castigador? Bueno, porque se lee una sola traducción. No había luz antes, y yo lo comprendo, pues. Hace 20, 30 años no existía nada que comparación de Biblias. Además, muchos satanizaron a la Nueva Versión Internacional, que es satánica, que no sé qué. Dios mío. Bueno, Nueva Versión Internacional, bueno, Dios habla hoy. Nueva traducción viviente. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, que unas vienen de unos manuscritos más antiguos y otras de unos manuscritos más recientes. Si usted agarra Nueva traducción viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, Reina Valera actualizada, si usted agarra esas Biblias, la va a agarrar de unos manuscritos ya del siglo V, VI. Si usted agarra Reina Valera,
pues todas las Reinas Valeras, ¿no? Y otras, la Biblia del Oso y todas esas vienen de manuscritos del siglo XII. ¿Cuál es la diferencia del siglo VI, siglo V al siglo XII? ¿Cuál es la diferencia? 7 siglos de diferencia. Lo que quiere decir que entre más recientes sean los manuscritos, más pudiera haber más alteraciones del escrito. ¿Sí entendemos o no? Por eso le digo, depende del Dios que tengamos, es lo que vamos a entender cuando se nos venga una circunstancia adversa. ¿Actuamos como niños o actuamos como adultos? ¿Nos quedamos en qué? En Proverbios, ya nos quedamos en qué? Mateo 7, ¿no? Mateo capítulo 7. Por eso le digo en qué traducción leemos, es muy importante, muy importante. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, por favor. Para los que se creen más buenos que el Señor, ¿no? Si usted no es capaz de agarrar una pistola y ponerle una bala en el cerebro a su hijo, entonces va a entender lo que dijo aquí el Señor Jesucristo. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7, 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué va a pasar? Va a recibir. Y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Siguiente, por favor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pregunto yo en este auditorio. Le pregunto a los de internet. O si le pide pescado le da una serpiente. Una serpiente venenosa sobre todo, ¿no? Para que quede en el instante muerto. ¿Quién le dará eso a un hijo? Pues si vosotros siendo malos. ¿Por qué dice que vosotros siendo malos? Está hablando de dos formas. Una, de que era muerto espiritual el hombre, ¿ok? Y actuaba por naturaleza mal. Y dos, por el pensamiento de algunos que lo oían a Jesucristo en su momento, en su tiempo, ¿ok? Si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, o sea, cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué significa cuánto más? Es una analogía, un comparativo entre Dios y el hombre. ¿Se da cuenta? Si alguien quiere comparar a Dios con el hombre, nunca se va a poder. Nunca. Nunca vamos a poder compararnos a él, jamás. ¿Verdad que no? Nunca. En el sentido ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto más significa que Él es más bueno que nosotros? Así de sencillo. Y mientras no renovemos el entendimiento, pues más malos. ¿Podríamos tener pensamientos malos sobre un hijo? ¿Sí o no? Digo, pensamientos malos. Me cayó tan gordo mi hijo en este día que quisiera agarrarlo con un cinto y dejárselo pintado a la espalda hasta que le salga sangre. ¿Nunca ha pensado eso usted? ¿No? Cuando no era creyente en Jesús. ¿Lo pensó alguna vez o no? Por lo menos mi abuela me agarraba con una vara y me sacaba sangre. ¿Mande? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, por eso le digo, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. La verdad es que si nosotros, ya concluyo nada más con esto, si nosotros aún le dijo, ustedes siendo malos, bueno, tienen naturaleza de pecado todavía. Dos, pues muchos de ustedes actúan mal porque me quieren matar, inclusive quieren matar a Jesucristo, ¿no? Pero aquí se supone que en el contexto está hablando del juzgar a los demás, algo así, ¿no? Algo así, nos está hablando aquí de la oración y de otras cosas más. Entonces, en ese mismo contexto, si se va a lo que dice Lucas, en la misma historia, dice, ¿cuánto más de Él los va a dar el Espíritu Santo? Así de sencillo. Aquí dice cosas buenas, allá dice el Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo que Él nos ha dado es bueno y siempre seguirá siendo bueno.
Si queremos crecer de niños a adultos, tenemos que madurar en estas ideas. Tenemos que madurar en este evangelio, en lo que Dios desea para nuestras vidas. Por eso le digo, nosotros muchas veces vamos a recibir aquello que hemos sembrado. ¿Qué semillas de la palabra de Dios hemos sembrado? Si viene una enfermedad incurable a un hermano de China, ninguno de aquí, a un hermano de China, y tiene la idea de un Dios dualista que a veces actúa con rabia, coraje y azota a sus hijos, o un Dios bueno, como dijo en la 1 Juan capítulo 4, Dios es amor, y el amor de Dios se vio manifestado en su propósito eterno de enviar a su hijo. Y no nada más envió a su hijo para justificar, rescatar al hombre de las tinieblas y proveerle su vida y darle una nueva naturaleza, sino también proveyó las añadiduras y envió al Espíritu Santo para sanar a los hijos de enfermedades incurables y otros dones más. Esas son puras cosas buenas que el Señor dio. Pero si un hermano de China tiene la idea y luego de repente, no, pues Filigonio Chuanwin, resulta que te diagnosticamos cáncer. ¿Qué va a ser el Filigonio Chuanwin? Te diagnosticamos cáncer. Yo creo entonces que Dios me está azotando porque ya tengo un mes que no me congrego. Yo creo que Dios me está azotando con esta enfermedad para que me acerque más a Él. Yo creo que Dios me está azotando con esta enfermedad porque no me he portado bien últimamente y me he llevado viendo La Reina del Sur. Yo creo que el Señor me está azotando con esta enfermedad, etcétera, etcétera. Miles de pretextos va a tener en la mente. ¿Y qué cree que va a hacer esa persona? Va a aceptar la enfermedad porque es una prueba de Dios. Y al aceptar la enfermedad, ¿qué cree? Pues el Filigonio Chuanwin no va a sanar de la enfermedad y se nos va a ir rápido, más pronto con el Señor. Sí, se va a ir con el Señor. Sí es bueno estar allá con el Señor, sí es bueno, pero qué mejor es estar aquí. Por Filipenses capítulo 1 versículo 21. Qué mejor es estar aquí, como dijo Pablo. Qué mejor es estar aquí. Creo que es el capítulo 3. Qué mejor es estar aquí. Ahorita le digo. Sí se nos va a ir con el Señor. Sí, sí se va a ir con el Señor, claro. ¿Y cuántos saben que es bueno irse con el Señor? El problema es que no es bueno que se vaya antes de tiempo, porque usted puede servirle más aquí en la tierra que en el cielo. ¿Sí o no? ¿Dónde cree que le puede servir más? ¿Dónde le va a servir más? ¿Adorándole allá en los cielos, como dicen? Versículo 21, Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia para la funeraria. ¿Se sabía o no? Es el texto favorito de las funerarias, es este. Si abrimos a una funeraria en un futuro para prestarle servicio a gente no cristiana, obviamente, porque los cristianos creemos que vamos a vivir muchos años, pues le vamos a poner Filipenses 1:21. Funeraria Filipenses 1:21. Qué feo tener una funeraria de negocio, ¿no? A mí no me gustaría. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sí es bueno estar mejor con el Señor, claro, por supuesto. Pero el asunto es que no termina el texto bíblico ahí, ni lo que Pablo quiso decir. Sigamos leyendo, para no decir que es bueno morir y no importa que nos veamos de una enfermedad, que al cabo es mejor morir. No, mas si el vivir en este cuerpo resulta para mí en beneficio de ¿qué? De la obra y de su propósito eterno, no sé entonces qué escoger. Me voy, me quedo, decía Pablo, me voy, me quedo. Y los últimos días de su vida, Pablo, ¿qué cree que dijo? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperando la corona en aquel día. Y cuando dijo eso, ¿qué cree? Adiós, Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
entonces no sé qué escoger, o me voy, me quedo. Es que te diagnosticaron filigonio Chuanguín, una enfermedad. Bueno, es que es una prueba de Dios. Puede pensar una prueba de Dios y pues ya voy a dejar mi herencia y voy a empezar a hacer el testamento para mis hijos. Espérate, filigonio, tienes el recurso de los dones del Espíritu Santo, que eres sano por la llaga de Jesús. Cree que eres sano por sus llagas y comienza a vivir por causa del propósito de que no sabes qué escoger. Si es mejor vivir aquí en la tierra por beneficio de la obra, escoge vivir, escoge la vida, escoge a Cristo porque Él es la vida. 1:23 y ya terminamos, porque ya se les hice mucho cansada, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir, sí, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Pero quedar en la carne me es necesario. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. Por causa de la humanidad que va a venir, por causa de usted que le va a predicar. Por causa de la humanidad que va a salir de las tinieblas a la luz de Cristo. Y lo va a rescatar de un infierno eterno a la vida de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Es necesario estar aquí más tiempo. ¿Por qué? Por causa de la humanidad que necesita a Cristo. Entonces, morir es ganancia, sí, porque se va con Cristo, es muchísimo mejor, pero por causa de participar en su propósito, en lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra con esta humanidad, y conozca a Jesucristo esta humanidad, es necesario quedar en la carne. Por amor a esta humanidad, amor a la obra de Dios y de lo que Él quiere hacer con esta humanidad. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Creciendo de niños a adultos, entendiendo lo que poseemos y tenemos en Cristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por edificarnos, por enseñarnos, por instruirnos, Señor. Gracias por tu palabra, porque eres un Dios 100% bueno. Y cualquier cosa adversa que pudiera venir a presentarse, Señor, lo echamos fuera en Cristo Jesús. Y creemos que por causa de tu propósito y por ser colaboradores de tu propósito, podemos experimentar una vida larga y abundante sobre la tierra. Para participar en esa obra gloriosa. Por eso es mejor quedar aquí en la tierra. Si es cierto que estar contigo es muchísimo mejor, ya estamos en ti, pero ahora estar contigo en la eternidad, pues es muchísimo mejor. Si sabemos que es bueno estar mejor allá, así ya no tenemos que andar pasando ni que trabajar, Señor, para poder alimentarnos, te lo decimos sinceramente. Si es mejor, pero por causa de tu obra aquí en la tierra, decidimos en Cristo Jesús creer lo que tu palabra dice de la larga vida, creer lo que tu palabra dice de la sanidad para nuestros cuerpos, creer en el poder del Espíritu Santo, en esos dones de poder para salir de toda enfermedad incurable. Hemos decidido permanecer más tiempo por causa de tu evangelio, Señor. Gracias te damos porque eres tú el que nos edificas, el que nos fortaleces, el que nos has proveído tu vida, que no nada más es tu vida para esta tierra, sino es tu vida, Señor, eterna aquí, que ya podemos disfrutar, porque la vida eterna ya la tenemos, eres tú en nosotros, Cristo. Gracias te damos por guiarnos, dirigirnos, Espíritu Santo, hacia lo mejor. Decidimos escuchar tu voz porque tú eres nuestro guía, Señor, nuestro maestro. Y como niños aún pudiéramos permanecer en esclavitud, Señor, bajo los rudimentos y los conceptos del mundo. Si el mundo dice que se tiene que morir antes de tiempo, los hijos tenemos que querer diferente. Si el mundo dice que no se puede seguir adelante en lo económico, pues nosotros lo creemos. Si el mundo dice que no se puede, nosotros sí creemos que podemos en Cristo Jesús. Gracias te damos por enseñarnos, instruirnos, y porque sabemos que tú estás siendo formado en nosotros, Señor, y porque sabemos que tú te vas a seguir expresando a través de nosotros. Y así como Jesucristo, el Cristo eterno que estuvo encarnado hace más de 2000 años, así como operaba ese Cristo, así estará operando a través de su cuerpo, que somos nosotros, tu iglesia. Toda la iglesia en la tierra creemos
que va a operar de esa manera, que tú los vas a usar a ellos como vasos útiles aquí en esta tierra, Señor. Agradecidos por tu amor, agradecidos por cada añadidura, porque está suplida sanidad en sus cuerpos, está suplido el alimento, el vestido, la bebida, todo lo que requerimos, y casa, Señor, todo lo que requerimos para nuestro diario vivir, porque sabemos que eres tú, Señor, también obrando a través de tu propósito en nuestras vidas. Gracias por hacernos colaboradores de ese glorioso y maravilloso propósito eterno que siempre fue en Cristo Jesús. Gracias por haber pensado en nosotros, por haber pensado en mí antes de la fundación del mundo, para que yo estuviera en tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida que nos has proveído, es tu vida eterna. Gracias porque decidiste venir a habitar aquí en nosotros, Señor, depositar ese tesoro maravilloso y grande que es Cristo en nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias porque se transforma el entendimiento. Gracias porque por todo lo que tú eres y por todo lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Puede tomar asiento. Muy bien, y todos los que están conectados por internet, si usted no ha creído en Jesucristo, comience a creer y dígale: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y aquel que está enfermo recibe el poder sanador del Espíritu Santo sobre sus cuerpos en Cristo Jesús. Y próximamente estaremos hablando de los dones del Espíritu Santo. Les recuerdo, viernes 7:40 y los domingos 11:40 más o menos estamos transmitiendo. Les esperamos por acá y declaramos que fue una semilla para la vida de ustedes, que contribuyó un poquito más a la edificación de cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Nos pedimos de la hermana Laura González, Alexa Marín, el pastor Federico, el ministro acá Ricardo Avilés de Chile, y no sé quién más estuvo ahí conectado. Michelle, les enviamos un abrazo acá de Jalisco. Gracias y paz a cada uno de ustedes, y cualquiera que nos vaya a ver de manera diferida también les enviamos un abrazo en Cristo Jesús. Les amamos en Cristo. Amén.